Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este que es el tercer programa de Tu Peña TV, una iniciativa de la Peña Taurina de Huamantla. En esta ocasión, aquí en el estudio me acompaña mi amigo y paisano Luis Mariano del López. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Fabián, buenas noches a todos y Qué pues gusto volverte a encontrar, gracias por alternar acompañarnos. nuevamente. Sí, pues es un programa, bien lo dices tú, ¿no? Que es una iniciativa de la Peña Taurina y siendo parte de esta peña, tú siendo parte de esta peña, bueno, pues lo que más nos gusta a nosotros es la fiesta de los toros Sin duda alguna. y también conducir. Y también, desde luego, bueno, pues también algo le hacemos a esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues este programa, Luis, hoy lo vamos a dedicar precisamente a hablar sobre, pues, una tradición, un rasgo que identifica a los mexicanos, como es este fervor tan amplio, tan grande hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Estamos en vísperas precisamente de De su esta día. festividad que sabemos de su día, del día grande, del día 12 de diciembre, ahora es el próximo domingo, y bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? Yo creo que la Virgen de Guadalupe representa mucho en la fiesta de los toros. Es una devoción, una espiritualidad que tienen los toreros, muchos de ellos, ¿sí? Y que creo que es parte de la identidad, parte, inclusive me atrevo a decir, de origen, que hay mucho fervor hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y pues hay ahora, después de muchos años que no se hacía la corrida de la Guadalupana en la Plaza México, volvieron a retomar. Otra vez la retoman, claro. Y con un éxito, ¿eh? Con un éxito rotundo, y hasta me atrevo también a decir que puede tener ya más éxito que la corrida del 5 de febrero. Sin duda alguna. Y también hay que referir que, bueno, religión, ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de la Plaza México, de pues la versión más reciente, ¿no? De la plaza, cuando pues precisamente se hizo este, pues diríamos un tapete, ¿no? De serrín, a fin de cuentas, ¿no? Elaborado pues precisamente con la efigie de la Virgen de Guadalupe. Y hay que referir también, Luis, que religión y tauromaquia van íntimamente Van de la mano. ligados, van de la mano, es un lazo indisoluble. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Donde muchos toreros, lo sabemos, conocemos a varios, que precisamente pues son fervientes de la Virgen de Guadalupe. Sí, yo creo que ahora que en el transcurso del programa vamos a tener testimonios de algunos de ellos, y que no es de ahorita, ¿no? Hay toreros de dinastía que desde el abuelo tenían ese fervor hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Silvetti, claro. Y ahora Diego, pues es un ferviente, pues seguidor, una gente con mucha devoción hacia la Virgen de Guadalupe, recordando que inclusive su papá cantaba en las mañanitas en la Basílica de Guadalupe, bien, ¿no? No, sí, cantaba bien las rancheras. No, bueno, el que escuchó al maestro David, no únicamente cantando, ¿no? Declamando era enorme el maestro, ¿no? Y bueno, pues este programa que se le dedica al fervor de la Virgen de Guadalupe, pues es un programa que nos tiene que llenar a muchos, ¿no? Tenemos sacerdotes taurinos, ganaderos, que también tendremos testimonios de ellos. Y bueno, pues bien lo dices tú, la religión, la devoción va muy ligada a lo que es todo este mito y rito del torero, de la fiesta de los toros, ¿no? Cuando algún torero previo a partir plaza, previo a irse a la plaza, pues tiene en el hotel, él mismo pone ¿cómo se puede decir? Donde están todas las imágenes, ¿no? Su relicario. Su relicario, donde exactamente, y todos que yo conozca o los que he visto, tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es infaltable una imagen de la Virgen de Guadalupe. Así ¿A qué es. te refieres? Y bueno, para ir entrando un poquito en materia, fíjese, encontré, bueno, después de mucho tiempo, una parte, solamente es un extracto, una cita textual de este libro que escribió, pues hace obviamente desde luego muchos años, el maestro Pepe Lemera, ni más ni menos, en su libro El toreo arte católico. Él sostuvo que el catolicismo como ideal de vida, y también de los toros desde luego, como fiesta popular, van de la mano sin separarse un momento, como fenómenos distintos de una misma cultura. Y bueno, ya que veíamos también estas imágenes, Luis, de la Plaza México, hay que recordar que cuando se inaugura el Coso de Insurgentes el 5 de febrero de 1946, precisamente se da en la primera vuelta al ruedo, se utiliza una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que ahora está en la capilla. Que es la primera vuelta al ruedo en la Plaza México. Exactamente, que es la primera vuelta al ruedo. Y bueno, pues esta imagen, ya le decía, pues permanece precisamente allá en la capilla y es a donde pues acuden los toreros
pues cada inicio de los festivales. Y no únicamente mexicanos, ¿eh? No, Rodeados desde luego. de Hemos visto españoles, ahí colombianos. Enrique Ponce, bueno, en las imágenes que han inmortalizado muchos fotógrafos, hemos visto ahí a Enrique Ponce, bueno, de los que ahora se vienen a la memoria, a Ferrera. Padilla, a Ferrera, Morante de la Puebla, Morante sin de la duda alguna, Puebla. y bueno, desde luego todos los mexicanos, ¿no? Pero bueno, Luis, ¿qué te parece si también ahora ya después de esta pequeña introducción, pues vamos a escuchar este testimonio que pues nos hizo favor de compartir nada más y nada menos que el presbítero y también ganadero de Zacatepec, Alejandro Muñoz? Hay que recordar que pues uno de los hermanos Muñoz, dueños de esta dehesa, Tlaxcalteca, pues también de mucha raigambre aquí en nuestro estado y a nivel nacional, pues es, además, comparte esas dos actividades, ¿no? La de ser cura y además ganadero. Ganadero y muy apasionado de ambos. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar y a ver, desde luego, este testimonio del ganadero de Zacatepec, y ya le decía también cura, don Alejandro Muñoz. Muy queridas y queridos miembros de la Peña Taurina de Huamantla, mi querido Luis Mariano, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Gracias a las peñas que se unen en este momento de reflexión, de celebración guadalupana desde nuestro ser taurino y desde también al revés, aproximación a los toros desde nuestro ser cristiano y guadalupano, porque es un abrazo que es indisoluble. A mí me gusta mucho hablar de espiritualidad como vitalidad, es decir, la espiritualidad, nuestra relación con Dios, con los demás, con todas las cosas que nos rodean, está llamada a ser una relación de vida profunda. Esas imágenes donde la religiosidad o la espiritualidad solo tiene que ver con lo religioso, explícitamente dicho, el ser humano y todas sus pasiones, lo que le da vida, lo que es capaz de emocionar su vida, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con el Dios que es el Dios que ha venido para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Y muy especialmente cuando una actividad como la tauromaquia tiene muchos valores que tienen que ver, por supuesto, con una cultura que nos encontró, una cultura, el encuentro de dos culturas, en donde claro que venía la fe, pero venían otras muchas cosas, como son pues la fiesta de los toros, etc. Pues con mayor razón, entonces tiene una liga muy importante hablar de espiritualidad y de toros. Hablar de lo que para alguien que se enfrenta a la muerte supone tener base profunda en el Dios de la vida, en saber que ni siquiera la muerte tendrá una última palabra, y por eso la entrega es generosa, porque se confía en el Dios de la vida, se confía en la resurrección, se confía en que lo que nosotros hacemos tiene mucho más ecos que lo que hacemos. Por eso todo arte es trascendente y en cierto modo podríamos decir, no creyente, pero sí espiritual. Todo arte pues tiene una raíz espiritual enorme, porque la creatividad viene del espíritu, y entonces pues para nosotros ese espíritu es el Espíritu Santo, y claro que tiene que ver. Para una persona creyente, todo lo que haga, criar reses bravas, matarlas, picarlas, lo que sea, tiene que ver con su propia espiritualidad. Se torea como se es, ¿verdad? Decía Belmonte, y si nosotros somos personas religiosas o espirituales en un sentido muy amplio de la palabra, pues no podemos como encerrar nuestra espiritualidad o nuestra religiosidad al templo, sino en toda nuestra vida se manifestará esto. Por eso yo creo que sí que hay una relación muy profunda entre espiritualidad y tauromaquia. Los frutos que va dando la cultura nos hablan precisamente de lo que creemos y de lo que
ha logrado meterse a nuestra forma de ser, de vivir y de manifestarlo, ¿no? Que esa es la cultura, cómo se manifiestan los valores, las costumbres, la idiosincrasia de un pueblo, se manifiestan a través de lo que conocemos como cultura. Y claro, ahí está la fe cristiana, ahí está la fe guadalupana, presente en la fiesta de los toros, no solo en el momento mismo de la lidia y muerte de los toros, sino pues desde siempre, en la casa de los vaqueros, en la casa de los ganaderos, en los distintos momentos en los que se hace explícita su presencia en la vida de las personas del mundo de los toros. Yo sí creo claro que la Virgen de Guadalupe no solo es una persona entrañable en la vida del mexicano, sino es un producto cultural enormemente presente en nuestra vida y en nuestra fiesta. Cuando hacemos un close-up, y no solamente espiritualidad y tauromaquia, sino algún aspecto importantísimo ya de nuestra fe mestiza, que es nuestra fe guadalupana, que no es solo la fe de los españoles, ni es solo la fe de nuestras culturas originarias. Es un encuentro, un abrazo gigante en el que el catalizador enorme fue el acontecimiento guadalupano. La Virgen de Guadalupe vino a confirmar, a abrazar a las dos culturas, ciertamente poniéndosele del lado de la originaria, ¿no? Dice el Nican Mopowa que cuando ya estaban en el suelo flechas y escudos, vino María para levantar a un pueblo. María de Guadalupe es la perla de la inculturización, la perla de la misión, el fruto más hermoso del encuentro de nuestras dos culturas que nos dieron vida. Y entonces, pues también esa es la fiesta. Nuestra fiesta también es una fiesta mestiza. No es la fiesta española, nosotros tenemos nuestra fiesta mexicana. Y si decíamos que toda espiritualidad tiene que ver con todo lo que hacemos, pues entonces, pues aquí María, como lo vemos en distintas actividades de nuestro pueblo mexicano, pues entonces está presente en todo, y todo es todo, ¿no? Está presente en los, como lo estamos a punto de celebrar, en las empresas, está presente en los talleres, está presente en las familias, está presente en las carreteras, está presente en los panteones, está presente en los hospitales, está presente en todos lugares. Y claro, está muy presente en la fiesta de los toros. Cuántos capotes de paseo, cuántas capillas en las plazas, ¿no está ella presente? Claro que está presente. Es parte de la fiesta, porque es parte de nuestra cultura, porque es parte de nuestra espiritualidad y de nuestra religiosidad. Está presente en la ganadería, por supuesto, en la plaza, en muchas plazas de tienda, y lo es también en Zacatepec, está muy presente, y la saludamos en cada tienda, y le damos, pues, y también le pedimos que acompañe nuestra tarea como ganaderos, pero también muy especialmente que acompañe y proteja, pues, a los vaqueros en su diario trabajo que tiene tanto riesgo, y muy especialmente a los matadores que nos hacen favor de ayudarnos en las tareas de tienda, y que también les encomendamos bajo su cuidado y protección. Pues interesantes, Luis Mariano, los conceptos que escuchamos en voz del padre Muñoz, ganadero
precisamente de Zacatepec. Fíjate que cuando habla él de que no únicamente en la capilla de las plazas de toros, sino la Virgen se encuentra en las ganaderías, Está presente, claro que sí. está en la casa de los caporales, de quien trabaja en estas dehesas, que es la Virgen que los ilumina desde que pues amanece, le van a dar de comer al ganado, a los toros, a las vacas, a los becerros. Ellos pues se encomiendan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces este acto de fervor que hay en el Toro Bravo, vuelvo a repetir, no únicamente es en las plazas de toros, ¿no? Sino más allá. Y yo te apuesto que puede ser también en el que va a embarcar, el monosabio, el torilero, el que vende una cerveza, el que vende artesanías, todos llevan ese fervor de encomendarse a la Virgen, porque de una corrida de toros puede haber para ellos pues ingresos para su familia, ¿no? Así es. Entonces yo creo que el fervor que da la guadalupana es parte de nuestra identidad. Inclusive yo te puedo decir, Fabián, que tanto tú como yo, cuando entramos a un programa, cuando vamos a una entrevista, pues tenemos que encomendarnos, ¿no? Y pues la primera que se nos imagina después de Jesús, pues es la Virgen de Guadalupe. Y es que, bueno, pues en qué lugar, obviamente aquí en México y en muchas partes del continente, Luis, también en donde se profesa la religión católica, desde luego que la Virgen de Guadalupe está presente, está ahí en las acciones de cada uno de nosotros. Bueno, antes de continuar, pues también vamos a mandar un saludo, seguramente nos están viendo a los ganaderos de Zacatepec, a los hermanos Mariano, Bernardo y Juan Pablo, ¿verdad? Que nos están Son los siguiendo. hermanos del padre Alejandro. Del padre Alejandro, efectivamente. Y bueno, pues le digo, ahí tiene usted estos interesantes conceptos en los que se habla no solamente de la religiosidad, sino también de la importancia de la cultura que tiene en nuestro país y pues de la presencia que tiene la Virgen de Guadalupe en nuestras actividades. Y bueno, pues Luis, también si hablamos de religiosidad, de culto a la Virgen de Guadalupe, pues sabemos que una de las dinastías taurinas aquí en nuestro país, que pues tiene un fervor muy grande, muy marcado. Ahí estamos viendo algunas imágenes del matador David Silvetti, es precisamente su familia, ¿no? De David Silvetti, pues este misticismo que pues los reúne, que los concita también a pues continuar con esta fe hacia la Virgen de Guadalupe. Fíjate que hace algunos años, yo creo que serán hace unos 25 más o menos, tuve la fortuna de conocer personalmente al maestro David Silvetti, justo cuando pues, se cumplió un aniversario de Televisión de Tlaxcala. Entonces Gabriel Reyes me pidió de favor que le echara la mano con una entrevista precisamente para el maestro David, con motivo del aniversario de Televisión de Tlaxcala, que si no me equivoco fue el 5º. Entonces ahí, pues esa entrevista, bueno, ahorita estamos viendo otras imágenes. Michelle Michelle, exactamente. Pero la entrevista con el maestro Silvetti, con el rey David, pues se dio allá en el hotel La Posada en Apizaco, donde, pues fíjate, algo muy curioso, él venía a torear un 14 de agosto precisamente aquí a Huamantla, y ahí tuve la oportunidad de conocerle, hicimos ahí la entrevista. Algo que me llamó mucho la atención es precisamente esa devoción para con la Virgen de Guadalupe, y no solamente eso, Luis, sino también la forma en que se mentalizaba David Silvetti para el momento previo a una corrida de toros. Él, fíjate, empezaba a hacer yoga desde las 3 de la tarde más o menos. Bueno, en este caso la corrida era a las 8, entonces empezó a hacer algo de yoga eso de las 3 de la tarde. Posteriormente, eso de las 5 más o menos, se dio a la tarea ya de comenzarse a vestir. Pero la verdad es que fue un acto, pues yo podría decir que me siento afortunado de haber participado de alguna manera ahí, porque pues imagínate en la habitación a media luz, él pues con una concentración muy grande, muy profunda, en la que no había, pues nadie hacía un solo ruido. Y bueno, pues ahí se dio, le digo, pues esta entrevista en la que me tocó ver cómo personalmente también sacaba sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, las colocaba, el momento en que reza. La verdad es que actos muy íntimos, como dijera alguna persona, en la íntima intimidad de un torero. Algo que yo creo que la verdad es que muy pocos podemos tener acceso. Lástima que todas esas imágenes pues se perdieron, ¿no? Por diversas circunstancias, no voy a abonarle a la polémica, claro. Pero se perdieron, pero eran testimonios sumamente importantes. Y ahora, bueno, pues Luis, también
queda ese antecedente del rey David, porque en algún momento tú lo recordarás, ¿no? Se le llegó a conocer como el torero de cera con rodillas de cristal. Así es, y yo creo que esa soledad de la que hablas, Fabián, de los toreros, yo creo que uno de los principales que vivía con esa reflexión de soledad era David Silvetti. Así es. Mi momento, pues yo lo conocí en algunas ganaderías, era alguien tan profesional, tan culto, con una religión que te compartía, ¿no? Te convidaba, te contagiaba. Cuando tú lo escuchabas hablar a él con una certeza de decir las cosas, que decías, este personaje es alguien que en realidad ama su profesión y la ama a través también de la religión, porque bien lo dices, ¿no? Con esa espiritualidad y esa devoción que le tenía a la Virgen de Guadalupe, pues yo creo que cuando estaba en la Ciudad de México, uno de los lugares donde más visitaba precisamente era la Basílica de Guadalupe. Era la Basílica de Guadalupe, sí. Y fíjese, hay que recordar, Luis, que en algún momento cuando ya David Silvetti comenzó a tener todos esos problemas en las rodillas, precisamente fue a que se atendiera, que lo revisara un especialista en San Diego, California, si no tengo mal el dato. Y ahí, bueno, pues grande fue la sorpresa de que pues este médico trataba a jugadores de fútbol americano y bueno, pues ellos se sorprendieron al ver la condición del cuerpo, sobre todo las piernas, ¿no?, que tenía David Silvetti. Él lo dijo en una entrevista, no recuerdo bien si fue Heriberto Murrieta, pero él le compartía a quien lo entrevistó que pues en esa visita médica en específico, pues le pidió mucho a la Virgen de Guadalupe para que se pudiera reponer y pudiera regresar a los ruedos. Fue de esa forma como después, precisamente de esa revisión médica, del tratamiento que recibe con este médico fue el que lo rehabilita y le permite regresar a los ruedos después de que prácticamente el maestro estaba imposible. Exactamente, ¿no? Ya estaba condenado a no regresar a los ruedos. Así es, y bueno, él siempre platicaba, hay una conferencia que estaba ahí en el YouTube, donde habla de la ética de los toreros. La ética, la estética y la patética. Entonces, cuando hablas de una ética, hablas de un profesionalismo, y cuando dices, bueno, para ser torero hay que tener estética, ¿no? Y esa estética te la da precisamente el que tú mismo trabajes, y no estoy hablando de la estética del cuerpo, no, estoy hablando de la estética espiritual que tenía David, y que te vuelvo a repetir, compartían, ¿no? Yo creo que los matadores, y estoy seguro que los matadores que alternaban con él, les convidaba, les contagiaba de esa fe que tenía a Dios y hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Era un personaje que simplemente con saludarlo, a ti te tocó esta entrevista, yo lo saludé varias veces, y bueno, pues te impregnaba esa fe de un hombre que quería salir adelante, ¿no? Desgraciadamente el tema de las rodillas fue el peor toro que tuvo en la lidia, sí, y creo que, pues me atrevo hasta a decir, ¿no?, que fue el toro que lo retiró definitivamente de los ruedos, ¿no? Hay una faena de Mar de Nubes que constantemente la pasan, ya estando él mermado de las piernas, ¿no? Sí. Y en el momento que agarraba el capote y las Verónicas y el remate, pues levantaba a la gente, ¿no? Bueno, pues en esa actuación que tú refieres, perdón porque me atraviese, pero yo recuerdo a varios aficionados como lloraban. Así es. Lloraban y con lágrimas sinceras. Inclusive la transmisión que está narrando Giraldez lo hace con una emoción, ¿no? Y cuando está toreando a la Verónica, lo dice, bueno, está toreando como si tuviera flojera, ¿no? Con ese descanso. Y decías, bueno, pues es el rey David, ¿no? No hay otro. Y luego cuando toma la muleta, el toro hace por él, le da una voltereta y el maestro se levanta sabiendo que ya no tenía esas posibilidades de hacerlo, ¿no? Sí, las facultades. Y entonces dices, bueno, pues este hombre tiene tanta fe que le está permitiendo estar enfrente de un toro. Sí, fue lo que le permitió regresar a los ruedos, lo que muchos dieron en llamar en el milagro guadalupano, después de esa cita médica que tuvo allá en San Diego. Y bueno, precisamente hoy le tenemos un breve testimonio de David Silvetti, cuando habla precisamente sobre este fervor hacia la Virgen de Guadalupe. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Hola amigos de Huamantla, soy el matador Diego Silvetti, les mando un fuerte abrazo a toda la Peña Taurina. La Virgen de Guadalupe, como para todos los mexicanos, en el toreo es algo fundamental e importantísimo. Yo creo que todos le tenemos una gran devoción, un gran cariño, un gran respeto y le encomendamos siempre nuestras faenas, le damos gracias por poder hacer lo que queremos y siempre estamos al pendiente porque yo sé que ella siempre está al pendiente de nosotros.
para la familia Silvetti siempre ha sido nuestra apoderada. En lo personal, esa fe y ese fervor lo aprendí de mi papá, que siempre fue una persona muy cercana y muy devota, ¿no? Y creo que, bueno, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi tío, todos los Silvetti siempre hemos estado muy cercanos a la Virgen y siempre ha sido alguien muy especial, ¿no? Que nos vela, que nos cuida, que nos protege en todas nuestras corridas y a la que le tenemos una gran fe y una gran devoción. Y desde luego a mí la fe en la Virgen de Guadalupe pues me la inculcó mi papá, y ahora a mi manera, con mi personalidad, pues sigo encomendándome mucho a ella. Es alguien que siempre le dedico todos los días todo lo que hago y le encomiendo mi familia, le encomiendo por supuesto mis faenas. Desde luego ahora yo también llevo capotes de paseo con su imagen y para mí también es mi apoderada, ¿no? Yo lo hago a mi manera, pero pues siempre ha sido gracias a la fe que me inculcaron mis padres, pues mi apoderada y la Virgen a la que más venero. Mi papá siempre fue un gran devoto de la Virgen. Creo que su historia la conocemos todos. Él siempre pues se persinó hacia ella, se encomendaba, fue a cantar muchas veces a las mañanitas. Cuando tenía percances siempre le prometía que si pudiera volver, pues todo lo que hiciera en el ruedo sería para ella, ¿no? Y bueno, eso nos lo inculcó a nosotros, y desde luego su relación tan estrecha, ¿no? Y la forma en cómo usaba sus capotes de paseo y cómo predicaba, ¿no? Que siempre fue muy guadalupano. Yo creo que todo el mundo taurino lo sabe. Secretos se arrodillan ante tu presencia. Señor que estás en los cielos, Virgen de Guadalupe, apoderada mía, en tus manos encomiendo mi espíritu. El camino es recto. Tú, yo y el destino tenemos un encuentro. Bueno, pues aquí hubo se atravesó, ya sabe, como siempre ocurre también en las tardes de toros, un espontáneo. Se atravesó un subalterno. Se atravesó un subalterno. No, el video que vimos no es precisamente el testimonio del rey David, sino de su hijo Diego, que por cierto hay que referir, Luis, en una corrida guadalupana, bueno, no fue guadalupana, no, más bien fue por la fecha, Sí. fue el 11 de diciembre del 2011, cuando corta orejas y rabo a un toro de Los Encinos, ¿no? A Charro Cantor. Charro Cantor. ¿verdad? Charro Cantor, sí. Coincidentemente, ¿no? Coincidentemente, fíjate que lo invitamos, 8 días después vino aquí a Tlaxcala, a la capital, de una conferencia en el Cabildo, en la sala de Cabildos, la antigua sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, y habló precisamente de la devoción que había y que se había encomendado a la Virgen de Guadalupe para que le saliera un toro de orejas y rabo, ¿no? Y mira, Sí. Y eso lo dicen que lo los milagros a catapulta, veces se cumplen, ¿no? Claro. Diego es un torero de la Plaza México, tiene un cariño, y hay que decirlo también, yo creo que los Silvetti, David, Alejandro y Diego, han sido muy cobijados por los tlaxcaltecas, donde se presentan, tienen muchos seguidores. No, y además, bueno, hay historias sumamente importantes ligadas a las ganaderías de nuestro estado, ¿no? Concretamente Piedras Negras, ahí ¿no? vivieron el abuelo el bisabuelo y el abuelo. Exactamente. Y ahí estuvieron los dos toreros, Silvetti, los dos Juanes Silvetti. Y bueno, pues hay muchos recuerdos. Tú vas a Piedras Negras y encuentras fotos ahí en la sala del ganadero Marco González Vila, donde está Juan Silvetti con don Raúl, con don Romari, con el bisabuelo. Y bueno, él los dice, ¿no? Que cuando llegan ellos empiezan a ser toreros en Piedras Negras, ¿no? Y eso es algo que los refiere mucho. De hecho, aquí en Huamantla, el primer cartel me parece que es uno de los Silvetti, el que está toreando alterna. Está un cartel ahí en el museo, y acá vino Diego hace 2 años, en donde don José Hernández Castillo pues ya le hace la mano en yeso. En yeso, con el acabado en oro, y se le entrega en una corrida en Apizaco, precisamente a Diego, a nombre de la Peña Taurina Huamantla. Bueno, pues es parte también del trabajo que hace la Peña Taurina de Huamantla
para pues reconocer a los toreros. Claro. En unos minutos más vamos a platicar, nos vamos a enlazar con el padre Ranulfo Rojas Bretón para que también pues, nos hable sobre la religiosidad. Pero mientras tanto, vamos rápidamente, ahora sí, Checo, al testimonio del rey David. Es muy cortito, vamos a escucharlo, es sumamente interesante. Yo nací un 3 de octubre de 1955 y me bautizaron el 12 de diciembre. De ahí quizás nace una añeja amistad, y no solamente una amistad, sino casi como una relación de amor entre la Virgen de Guadalupe y yo, que es algo, yo la nombro mi apoderada y siempre lo ha sido desde que empecé de torero, ¿no? Los toreros sentimos mucho miedo. Yo en lo personal cada vez que toreaba sentía mucho miedo. ¿Cómo mitigar ese miedo? Lo primero es con la fe. La fe en Dios, en este caso la fe a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eso me descargaba un 90% del miedo. Bien, pues ya estamos enlazados con el padre Ranulfo Rojas Bretón. Ranulfo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También aquí en el estudio se encuentra otro de tus grandes amigos, Luis Mariano Andalco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, contador? Viendo el programa y escuchándolos con mucho interés. Pues precisamente la intención de platicar, Luis Mariano, contigo, Ranulfo, es eso, que nos platiques también un poquito más desde ese punto de vista de la religiosidad, ese sincretismo que existe entre el catolicismo con la fiesta brava. Van íntimamente ligados, Ranulfo. Y además, bueno, pues tú también de un tiempo a la fecha te has convertido ya también en un taurino irredento. Pues, mira, fíjate que ha sido muy importante porque en la fiesta brava he descubierto muchas cosas que veía en la fe y en la religión, y mucho del fervor que se vive en la religión y en la práctica del pueblo, cuando uno lo encuentra en la plaza con los toreros, te cambia mucho y vas entendiendo que la fe no es solamente una acción pasiva, sino que es un motor. Lo ves en los toreros, lo ves en los ganaderos, los ves en los comunicadores, en los torileros, en los monosabios, en todos los que participan de la fiesta, subalternos, picadores, todos viven esa expresión de fe y cada uno con su devoción. Pero nosotros aquí en México tenemos un hilo conductor de fe que se llama Santa María de Guadalupe. Y eso es lo que cambia mucho el modo de ver la vida, el modo de estar en una plaza, y uno a veces piensa, ¿por qué hay tanta devoción a la Virgen de Guadalupe? Y recuerdo las palabras de la Virgen a San Juan Diego cuando iba preocupado por la salud de su tío Juan Bernardino. O sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Que no estás por ventura entre mis brazos? Eso creo que está marcando en la mente, en la vida de quien está en una plaza, especialmente de los toreros, de los picadores, de subalternos, aquellos que exponen la vida, y a veces el aficionado no alcanza a ver qué tanto riesgo puede haber en una arena, y muchos lo hemos visto, ¿no? Hemos visto al toro tirando caballos, provocando accidentes con los picadores, o también algún subalterno siendo cogido. O sea, todos están exponiendo la vida, y por eso creo que la convicción de fe es más fuerte en ellos. Padre, yo te he escuchado muchas veces cuando vas a darle la bendición a los toreros en patio de cuadrillas, y refieres mucho de esa comunión que tiene, acabas de decirlo, la espiritualidad, la religión, el fervor, la devoción. Muchos de los toreros, desde que te ven llegar,
padre, y te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, sienten como esa paz, ¿no? Esa paz que les transmite alguien que va a, pues con la palabra de Dios, y en este caso, bueno, la Virgen de Guadalupe, varios de esos toreros, pues tienen esa devoción hacia ella, ¿no? Esa es la comunión que existe entre el toreo y la religión. Yo veo con alegría que cuando llego a la plaza y voy a saludarlos y me piden la bendición, en automático sienten protección divina, o sea, no mía, es divina. Se sienten acompañados, se sienten fortalecidos y una bendición les hace sentir la presencia de Dios. Un poco de agua bendita en sus cabezas, en sus manos, les da esa confianza de que no están solos, de que Dios está con ellos, y eso cambia la fiesta. Ya no es un evento que no esté en comunión con Dios. E insisto mucho en la Virgen de Guadalupe porque a diferencia de todas las advocaciones de la Virgen María e incluso de las apariciones famosas como Lourdes, como Fátima, y que son las dos más importantes a nivel mundial, eh, la Virgen de Guadalupe en su aparición se queda en el ayate de Juan Diego, no así en las apariciones de Fátima y de Lourdes, que tienen que recurrir a los videntes, a los pastorcitos, para que les expliquen cómo era esa señora que se les aparece. Aquí y Juan Diego no tuvo que decir cómo era, se quedó plasmada, y eso es lo que hace diferente las apariciones y las devociones que tenemos. Recién pasamos la devoción a la Virgen de Juquila el 8 de diciembre, sabemos de la devoción a la Virgen de Zapopan. En todas son imágenes encontradas que se quedan, pero ninguna tiene este signo de aparición milagrosa que ha sido estudiada, que ha sido pues de muchos lados cuestionado el origen, la historicidad, y cada vez se encuentran más cosas que hacen realidad aquella expresión que hiciera el Papa Benedicto XIV cuando se coronó de manera pontificia, y retomó las palabras del Salmo 147. Con ninguna nación ha actuado así, ni les ha dado a conocer su mensaje. O sea, la Virgen María en esta vocación de Guadalupe está presente en muchísimos lugares del mundo. Y, por ejemplo, en Jerusalén mismo hay varias capillas donde está la imagen. En Notre Dame, en París, Francia, está un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. En Nueva York, en la Catedral de San Patricio. En Viena, una iglesia construida por Maximiliano, la iglesia votiva dedicada a la Virgen de Guadalupe, sí tiene un impacto muy fuerte, y pues eso hace que arraigue en la cultura, en la fe de todos, y por eso la llevamos al centro, aunado a otras devociones que los toreros tienen, pero la Virgen de Guadalupe sigue presente, diríamos, preponderantemente, y el signo de protección para ellos. Ranulfo, precisamente bien lo refieres, ¿no? Cuando se está en el patio de cuadrillas, previo a hacer el paseillo, incluso ya en el ruedo mismo, cuando te enfrentas al toro, sientes una soledad muy grande que solamente pues se puede, digamos que subsanar de alguna manera, pues con esa protección divina, porque de otra forma es sumamente difícil superar esos momentos. Y no solo eso, sino que también, pues, quien ha estado frente a un toro, ante un público, pues también sabe que el miedo es muy grande, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo el propio triunfo. El propio triunfo, en fin. Ya lo decía David Silvetti en el comentario que escuchábamos hace unos minutos, precisamente, que él tan solo, pues, con rezarle a la Virgen de Guadalupe, decía que el miedo estaba superado más o menos en un 90%. Tú que has tenido oportunidad de platicar con muchos toreros, Ranulfo, ¿te han compartido alguna experiencia relativa con esto?
Sí, hay muchas. Realmente hemos platicado con varios batadores subalternos y todos tienen esto que comentas de soledad. Y yo más que soledad le llamo como un aislamiento en el que tú estás solo contigo mismo y es cuando tú sí necesitas de una fuerza sobrehumana o sobrenatural porque nadie puede estar junto a ti. Puede ser que esté ahí tu maestro de lidia, pero no va a estar frente al toro. Puede ser que tus subalternos estén ahí listos para cualquier cosa que pase, pero no están en tu lugar. Entonces, ese aislamiento o soledad, como le llamas, es el que te hace surgir una necesidad de protección. No por nada todos los capotes de paseo mantienen siempre alguna imagen religiosa porque necesitas protección y nadie te la puede dar, ni siquiera tú mismo. Y al platicar con los matadores, vas viendo esa necesaria, pues, protección que incluso se van de muchas maneras, porque hay hasta superstición, hay mitos, por ejemplo, pues todos los hemos visto, tú mismo, Fabián, en tus apariciones, al salir lo primero que se hace al ruedo, pues es tocar madera, que esa es parte de una superstición, y luego marcar la señal de la cruz en la primera línea de cal, 3 cruces ahí se marcan, donde ya haces presencia devocional y comienza tu primera mirada al cielo, que es tu primer lance de súplica ante el Creador, y ya después comienza tu labor humana. Incluso ya cuando al torero le toca salir en callejón, hará su preparación espiritual, tomará, algunos tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí cerca, alguna cruz o en la montera mismo, y empieza su oración profunda, su mirada al Creador y empieza ya la preparación inmediata y la súplica ante Dios, y es el momento cuando ya se sienten protegidos, no preparados, preparados siempre están. Cuando se sienten protegidos es cuando ya indican al torilero que puede abrir la puerta y a lo que venga. Padre, cuando tú platicas de esa separación del torero, cuando dices, bueno, ya en el ruedo estás solo con el toro, ese aislamiento con la gente, pero en alguna plática hoy por la mañana hablábamos del éxtasis, ¿no? Cuando te separas de ti mismo, cuando viene el triunfo, cuando la gente pues te aclama, te aplaude, ese éxtasis va relacionado con la fe, padre. Sí, en la espiritualidad o en la misma fe podemos distinguir varios niveles. El primer nivel es el de la devoción y la religiosidad. Ese se muestra en los signos y en la devoción a alguna imagen que sostienes. Después viene ya la primera manifestación de religiosidad devocional, que se lanza mucho en la oración, en el modo de prepararte. Y lo vemos, por ejemplo, en los altares, estamos viendo en pantalla el altar. Ese es un altar de capilla de plaza, pero hay un altar previo en el hotel o en el lugar de vestimenta. Ya en algún momento platicaremos más ampliamente de estos espacios sagrados en el camino. Y en esta capilla ya es un momento clave de fe, es cuando ya podemos hablar de una fe manifestada en el encuentro con el divino. Si vemos esta imagen, pues el encuentro de mirada a mirada, donde se espera que la Virgen esté viendo al torero, pero en la espiritualidad hay otro nivel, un tercer nivel,
que ya se puede llamar de éxtasis cuando está en una faena que se está abordando bien y entonces podríamos decir que viene lo que en la espiritualidad se llama levitar, o sea, ya te elevas. Y en esa elevación, que no es física, es espiritual, empieza el camino de trascendencia y sigue el proceso de éxtasis o expectación. Yo hablaba del misticismo en la mañana, contador, que vale la pena que en algún momento también explayemos eh, y podamos entender lo que significa entrar al misterio. Pero cuando se vive el éxtasis es en una faena, eh, nos tocó verla cercano, contador, te acordarás la de Antonio Ferrera Sí, cómo no. en Tlaxcala. Tlaxcala. Entonces, esa la tuvimos ahí a 1.5 metros y vimos al torero separado espiritualmente de su físico y al toro también separado. O sea, era una muestra donde mínimo aquel que estaba ahí y que tiene cercanía de la fiesta, estabas o en el silencio reverencial o en la misma lágrima, porque lo que estabas viendo, pues esa ya trascendía. A eso se llama un poco expresión de éxtasis, y todavía hay un nivel más alto que es el arrebato, Sí, es cuando ya no que ese ya te es separas de por completo. tendencia espiritual profunda, y ahí sí te elevas, como dice San Pablo, hasta el cuarto quinto cielo. Eso es lo que los maestros de la espiritualidad, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, nos van enseñando cosas como de esa elevación que a veces muchos piensan que es física y no, es espiritual. Y eso uno la ve en el ambiente del torero cuando logró ya zafarse de este saco físico y entonces ya está totalmente trascendido. Diríamos que en el ambiente humano se transforma en lo que se llama triunfo, pero en el ambiente de espiritual viene un término que se llama visión beatífica o contemplación beatífica, significa de felicidad, donde ya vienes el término técnico sesión, que es donde viene el disfrute, el saborear desde dentro, y ahí no necesitas oreja, no necesitas ni rabo ni nada. O sea, tú estás consciente de que has bordado una y el frasco de las se reventó Sí. y eso te lo llevas. Ahí ya no tiene que ver el juez si premia o no premia, si la gente lo hace. Y eso puede ser una faena o puede ser un solo como el trincherazo de Rodolfo Rodríguez el Pana del 7 pues, de enero con Rey Mago. Entonces es ahí donde uno va a ver que lo que estás viendo ya no es humano, ya es totalmente espiritual. Y que la gente explota y superó la capacidad, superó la estética, superó todo la perfección en el pase y estamos viendo manifestación de espíritu. Por ahí es el proceso, pues, de lo que disfrutas. Qué interesantes conceptos, Ranulfo, para entender y comprender mejor precisamente lo que vive un torero. Tú has escrito un libro de reciente publicación, La muerte sagrada del toro de Lidia, aquí lo tenemos. Ranulfo, ahí también profundizas de una manera pues muy filosófica sobre esta conjunción que existe, ¿no, Ranulfo, entre, pues sí, de alguna manera la religiosidad y la tauromaquia? Sí, yo digo que en este libro, Fabián, yo hablo de todo menos de toros,
porque el toro es un buen Destapaste el pretexto pomo de las esencias, para hablar de diríamos. ética. ¿No, Ranulfo? Destapaste el pomo de las esencias. Yo creo que a lo mejor puedo no ser, pecar un poco de humildad, pero este libro tiene una profundidad que está al alcance de cualquier persona y que va a encontrarse. Yo ahí le llamo al toro el maestro, al toro el hermano, y no al estilo de San Francisco porque no estoy a su nivel, pero sí que el toro nos enseña mucho más de vida, como muchos maestros, es decir, como aquellos que con su vida nos dan testimonio de valores, de principios, y el toro es el animal, el único tal vez que tenemos la fortuna de ver morir. Cualquiera podría decir cómo, o sea, fortuna de ver morir ¿qué será? Pues estar un poco de sadismo, no es así. Mira, quiero platicar que cuando murió Juan 23, que era pues en aquel tiempo el Papa Bueno, estoy hablando del 61, entonces mucha gente se hizo la primera gran cola y había un calor tremendo en Roma, que es muy difícil, y un señor grande ya llevaba a su niño en hombros, y entonces gente lo criticó y le dijo, ¿cómo es posible que traigan a usted a su niño a esto por el sol y por todo? Y él le contestó, no, pocas veces tenemos la oportunidad, pero quiero que mi hijo vea cómo muere un santo. Entonces no es ir a gozarte de una muerte, ahí es donde se equivocan los antitaurinos, porque piensan que vamos a ver morir y gozamos por la muerte. No, y gozamos por el sentido de quien muere, o sea, porque su muerte no es una muerte sin sentido, es una muerte con mucha profundidad y de enseñanza. Entonces, cuando tú ves morir a alguien que ha valido la pena su vida y te muestra cómo muere con ese esfuerzo, esa lucha, no echándose para atrás, jalando la última bocanada, doblando y volviéndose a levantar, tú dices, ojalá pudiera ser como este animal, y entonces es donde viene la enseñanza ética, la enseñanza espiritual, y a eso va uno. ¿A cuántos toros no los hemos aplaudido en el momento de su muerte? Claro. Por lo que nos ha enseñado en ese momento. Ojalá muchos tuviésemos la oportunidad de ir a una plaza a ver morir a un ser vivo, aferrándose a la vida, luchando por tenerla y mostrar que si vale la pena vivir, también vale la pena morir cuando es por algo, y por eso se llama la muerte sagrada, porque si la vida es sagrada, la muerte es sagrada, y del toro de Lidia porque es el único animal que tenemos oportunidad de ver morir como enseñanza de vida por nosotros. Uno tiene que salir con la satisfacción de ver algo que me ayude a mi vida y que cuando me estoy rajando o me estoy tirando a tablas o ando reculando o estoy bobeando, me haga sentir que eso no es la vida, que la vida es reto, que la vida es resiliencia, que la vida es levantarse de los momentos, y si caes te levantas y vas, y cuando sientes el trancazo de la puya, si tienes casta y si tienes bravura, vas a ir a chocar, vas a ir a pelear, entonces vas a aguantar la vara, y eso te lo enseña un toro. Entonces yo lo que hago es decirle a la gente, oye, mira, vete al toro y mira lo que te enseña. Y entonces en ese pequeño libro, que además es muy bonito, y yo le agradezco mucho la edición, al mismo Luis Mariano, el aporte de unas fotos, a Ángel Zainos también algunas fotos que son preciosas, pero el libro yo creo que debiera ser un libro de lectura obligada, y se lee muy fácil. No sé si les ha pasado, Digerible.
pero yo he dicho que se lee muy rápido y te lleva a una relectura de 2, 3, 4 veces. Hay gente que lo ha leído 5 veces y 6 y siempre le encuentra cosas que yo de pronto digo, ¿cómo es que salieron estos asuntos? Y alguien me decía, es un librazo donde se ve que lo hiciste de corazón. Y digo, tiene muchas cuestiones que valdría la pena, no sé, ustedes me darán su mejor opinión como lectores, pero yo como autor quiero compartir de dónde salgo y por otra parte se convierte en una defensa también de la fiesta brava, pero con sentido, ya no hablar solamente de economía, de cultura, de turismo, de todo, sino de sentido. La gente de este tiempo que vive en una situación líquida necesita ejemplos de sentido, necesita que te den una cachetada con guante blanco y que te hagan ver pues que si estás sufriendo hay mayor sufrimiento, hay cosas que valen la pena y que el cuidado del medio ambiente nos lo muestra la gente ligada al toro más que un animalista, ambientalista. Entonces hay muchas cosas que trae el librito que la verdad yo sigo disfrutando mucho y ojalá que muchos pudieran hacerlo y que lo disfruten. Digo, yo lo he hecho y a lo mejor por eso digo, hablo cosas buenas, pero pues es lo que sale pues del pecho, por lo que he visto desde el toro, me falta, como algunos me han pedido, desde el torero, y lo estoy intentando ya hacer, y también creo que será un aporte muy bueno, estoy todavía con una idea de por dónde fluye el entender el torero, que se entienda el torero como un ser, no como un atleta, no como un actor, aunque actúe y aunque tenga alto rendimiento, sino como un ser vocacionado y misionado, es decir, llamado por un ser superior y enviado a una tarea también no menos superior, porque esto que se hace en la arena, eso no es de hombres ordinarios o mujeres ordinarias, es de hombres y mujeres que se sienten extraordinarias y que tienen un gusanito que les llama y que le encuentran ahí su sentido. O sea, no son sádicos, menos homicidas y menos matanceros. O sea, son gente que descubre un llamado y que quiere dar una respuesta sobrenatural. Porque lo que se hace en la plaza, no tengo temor en afirmarlo, es algo sobrenatural. No es ordinario, ni siquiera solo humano. Es algo sobrehumano y vale la pena también tenerlo así. Pues Ranulfo, sin duda alguna que esta noche con estos comentarios has sacado la casta y ya que hablabas de oportunidades, ojalá que se te diera la oportunidad, yo me pronuncio a favor, es más, vamos a tratar de gestionarlo con los conductos que sean necesarios, pues para que te escuche este diputado del Verde, ¿no? Allá de Ciudad de México y pues toda su camarilla, ¿no? Ahora que pues resurgió este intento para prohibir las corridas de toros, ojalá que se diera esa oportunidad, Ranulfo, y que tú le entres al toro a fin de cuentas, porque también ya estoy comprobando que cada día estás aprendiendo más del toro, ¿eh? Y pues te agradezco Muchas mucho. gracias, Adelante, pero Ranulfo. también fíjate, el problema que tiene que ver con estas gentes es político y Sin no duda, es de ciencia. Y entonces, político y cuando de moda. no están, pues mira, no creo que sea tan de moda, porque no es moda. Y a veces hay unos que quieran hacer consulta y demás, y se les olvida que este tema del toro, este tema, concretamente no es lúdico, tampoco es un tema de masa, es un tema un poco más, llamémosle así, esotérico, es decir, de un círculo que entra, y por eso hablo de mística, para conocer y para saber un poco más de esto, tienes que dejar tu pensamiento humano, popular, y meterte a un tema que supera la calle. O sea, por eso las plazas se aíslan y tú entras de la calle y entras al espacio, yo le llamo sagrado. Entonces, la gente va a eso sin saberlo,
va no a un espectáculo. Se equivoca la gente que piense en los toros como espectáculo, como otra cosa. No, va a aquello que en toda la historia de la humanidad nos queda de residuo de encuentro de lo humano con lo sagrado. Fuera de la religión, la sociedad tiene en los toros la gran posibilidad de deshumanizarse y comenzar a sacralizarse. Pero pues yo digo que estos señores pues no están preparados para estas conversaciones. Eso sí. Y entonces ese es el problema de límites. Entonces ellos lo ven como un asunto político y callarle la boca a fulano, sutano y demás. No, los toros es una tradición y un camino que por lo menos en escritos debe tener, pues que serán 11,000 y tantos años. Entonces, ya por eso valdría la pena conservarlo, porque no hay nada humano que se pueda jactar de tener tantos miles de años perviviendo, a pesar de gente como esta, porque no es la primera vez que han querido quitar esto, pero siempre habrá gente que se descubra en la esencia del toreo. Y esa creo que sí es la tarea de nosotros, Fabián, Luis Mariano, y sobre todo creo que desde mi parte, y escuchaba al padre Alejandro, nos toca meternos más en el misterio y hablar del Así es. misterio y del misticismo de los toros sin miedo. Yo creo que yo les agradezco mucho, y entre ellos a Luis Mariano que me ha dado la oportunidad también y las facilidades de irme metiendo a esta fiesta, y de ellos se aprendió mucho, pero sí tenemos que hablar sin miedo y sin temor, como ahorita la gente que nos está escuchando y esto que se queda grabado, seguro que a muchos se emociona, porque digo, esta es la tradición que tiene más de 11,000 años, 11,600 diríamos así para ser un poco más, y, y sigue mostrando, pero yo digo, es de las pocas cosas, o casi diría la única, que tiene la sociedad donde la gente de la calle, la gente ordinaria, tiene la oportunidad de asistir a algo, no quiero llamarle a espectáculo ni nada, a algo que sacraliza. Sin saberlo, tú estás viendo un evento o una acción sagrada. En otro momento también me gustaría llegar a compartir lo que significa esta sacralidad y por qué digo que es sacralidad, y lo estamos viendo, y por eso la gente se emociona, se ilusiona, se queda expectante, y puede salir con la idea de que los toros no salieron buenos o que no se dio acá, pero siempre tendrás algún detallito que te permite sentirte arraigado a esto. Obviamente esto no es de masas, nunca ha sido así. Es como el juego de pelota nuestro en estas tierras, no era lúdico, tampoco era de masas, era ritual. Entonces no quería decir el término ritual, pero lo que vemos en la plaza es algo ritual. Pues Ranulfo, te agradezco mucho que nos dieras la oportunidad de platicar contigo sobre estos conceptos que tú nos estás advirtiendo y que, como bien lo dices, pues se quedan aquí para la posteridad, ¿no? Sin duda alguna que también habrá ya después, Luis Mariano, oportunidad de pues hacer un foro, armar un cartel para discutir precisamente sobre este tema. Yo creo que la mejor defensa que se tiene que hacer hoy en día en la fiesta de los toros, lo decía muy bien el padre Ranulfo, de convertirlo en un tema político de ambos lados, porque también hay que decirlo que de este lado Así es. se aprovecha políticamente el salir a defender la fiesta. Yo creo que la ocupación que tendríamos que tener es demostrar la cultura, la historia, las costumbres que tiene la fiesta de los toros, y lo decía muy bien Ranulfo, no de ahorita, de muchos años atrás. Entonces, llevarle estos foros, estas pláticas, pues no únicamente a la gente de Tlaxcala, pero sí yo, por ejemplo, en la Ciudad de México lo platicábamos también, no veo foros, no veo charlas, pláticas, exposiciones como en antaño se hacían para defender la fiesta de los toros. La fiesta se defiende a través de su historia y de sus costumbres, no en una forma, en este momento, político. Pues reiterarte, Ranulfo, el agradecimiento por este enlace. Repito, ya posteriormente habrá la oportunidad de platicar contigo. Que tengas muy buena noche, Ranulfo. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos.
Gracias. Pues ahí está la participación del padre Ranulfo, Luis, y precisamente tenemos 3 libros que vamos a obsequiar aquí en producción. Ojalá que me digan la mecánica que vamos a utilizar para regalar estos 3 libros para quien nos está siguiendo a través de las redes sociales en esta transmisión vía streaming. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a darle lectura rápidamente a algunos mensajes que nos están haciendo llegar. En primera, bueno, pues ponerle lista de asistencia a nuestros amigos de Tendido 8. Nos comparten además este comentario. Es indescriptible el desdoblamiento que logran tanto toreros, ganaderos, empresarios, monosabios, banderilleros, subalternos y demás partícipes en una corrida como medio de difusión, el poder capturar sus rostros y expresiones corporales al momento del sorteo, el paseillo, partiendo plaza y en el momento exacto de su faena. Es una energía que se percibe. Y bueno, pues también en otros comentarios, ya lo decía hace un rato, pues nos están siguiendo los hermanos Muñoz. Pues un saludo a todos ellos, a Mariano Muñoz, un fuerte abrazo, también a José Manuel Andalco, pues fiel seguidor de este programa, manda saludos también desde el área de comunicación educativa del Museo Regional. A Jorge Hernández nos dice que es un excelente programa, enhorabuena a la Peña Taurina de Huamantra. Tenemos el pintor Romárico, también un saludo al padre Ranulfo por estos conceptos que nos acaba de compartir. A Chanti Cortés Díaz, saludos al padre Ranulfo. A José Sergio también nos dice que un fuerte abrazo al padre Ranulfo. Don Rogelio Palafox, extraordinaria cátedra, sin duda un gran programa. Y bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos, Luis Mariano. Sí, yo creo que la gente cuando ve este tipo de programas, cómo se expresa, pues el tema de el padre Alejandro, la devoción de Diego Silvetti, de David, su papá, lo que acaba de comentar Ranulfo Rojas Bretón, bueno, pues nos dan una idea de lo que significa la fiesta de los toros en la religión, en la devoción, y no únicamente en los toreros ni en las ganaderías, Fabián. Yo creo que cuando hay una fiesta patronal, la fiesta de los toros está presente. De hecho, las corridas de toros es en honor al santo patrón de la localidad. Así es. Entonces yo creo que la fiesta de los toros es más allá de saludos políticos y de ataques políticos. Yo creo que la fiesta tiene una dimensión tan grande. Yo tengo 2 frases de 2 toros tlaxcaltecas que siempre se repitieron, ¿no? Una de Rodolfo Rodríguez el Pana, que decía que no se movía nadie sin la voluntad del divino. Sí, una frase que se le volvió muy coloquial, la dijo en España en una entrevista. Y otra del maestro José Luis Angelino, que habla sobre el triunfo de la fe. Sí, siempre que aparece en un cartel, pues pone esa frase, ¿no? Una frase en donde le está dando esa devoción pues a un triunfo que va dedicado ya sea a la Virgen de Guadalupe, ya sea a Jesús, ya sea a la Virgen María o a la Virgen de Lourdes, como decía Ranulfo, a la Virgen de la Caridad, pero siempre hay esa devoción hacia alguien con esa fe y esa espiritualidad. Bueno, pues ahí están estos testimonios, Luis, estos conceptos que vienen a redondear precisamente esta conjunción entre religiosidad, catolicismo diría, ¿no? Más bien con la tauromaquia. Entonces, en producción, no sé si ya nos digan cómo vamos a regalar estos 3 libros. Ustedes me dicen a quién se los regalamos. O hacemos preguntas. O hacemos alguna pregunta, pero bueno, ya no sé si nos dé tiempo que nos las puedan contestar o lo dejamos pendiente. Que escriban. ¿Pero qué nos escriban? A ver, vamos a ponernos de acuerdo rápidamente. Sí, yo creo que, que nos den el nombre del Museo Taurino de Huamantla. Lleva el nombre de un personaje de Huamantla. A la primera persona, bueno, se queda registrado en los comentarios de Facebook. Entonces, esa es una pregunta. Entonces, a quien conteste primero, pues ahí pues tendrá ya su libro, ¿no? ¿Cómo se llama el Museo Taurino de Huamantla? Ese es para un libro, para los otros 2, ustedes también me dicen. Puede ser que en qué fecha se declaró Patrimonio Cultural la Corrida de las Luces. Perfecto. Y el Museo Taurino, que fue en el mismo momento. El mismo año, bueno, exactamente. Y la tercera, ustedes me dicen. Pues que la fecha en que se declaró las ganaderías ecológicas en Tlaxcala, ¿no? ¿Qué te parece si te la voy a catafixiar? Sí. Te la cambio mejor. Vamos a quien nos conteste cuántos toros han llevado el nombre guadalupano y que han sido inmortalizados en la historia del Toreo de México. Y hay uno de un guamantleco, ¿eh? No, inmortalizados, indultados. Ah, ya. Le doy un dato, son 2. Ya con eso, pues a quien nos conteste, se llevan sus libros. Pues Luis Mariano, ha sido un placer nuevamente pues hacer el paseillo aquí ante los micrófonos, ante las cámaras contigo después de hace mucho tiempo. Sí, no, pues gracias a ti, Fabián, que estuvimos en este programa con mucha devoción, ¿no?
mucha devoción, mucha espiritualidad, y poder transmitir algo que nosotros pensamos, algo que nosotros sentimos en el corazón, poderlo transmitir a quien nos escucha, ¿no? Y a la Peña Taurina Huamantla, pues que siga trabajando con este tipo de programas que pues tienen un impacto importante. En los pasados han tenido un registro de reproducciones muy importante. Pues sí, muchas gracias a todos quienes participan en este esfuerzo coordinado por la Peña Taurina de Huamantla, obviamente con la colaboración de muchos compañeros que usted no ve, pero están detrás de cámaras haciendo lo propio, precisamente desde el área de producción, guionismo, en fin, ya sabe cómo tiene que ser todo un programa, ¿no? Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias, gracias a usted por su preferencia, y bueno, pues Luis, hay que recordar que el domingo hay corrida guadalupana, por cierto. Así es, 2 toreros españoles. Dos mexicanos, entre ellos Diego Silvetti. Y Diego San Román. Antonio Ferreira, toma la alternativa. Y Morante de la Puebla. Nada más y nada menos. Bueno, pues ya estaremos también pendientes de lo que suceda en este festejo. Por lo pronto, pues le agradezco nuevamente el favor de su atención y como nos acostumbramos a despedirnos, ¿no? Pues que Dios reparte suerte. Un abrazo a todos.